Libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Vamos a meditar hoy en la palabra del Señor bajo el tema sacrificando por amor al Señor. Gloria a Dios para siempre. Bien, nosotros todos sabemos que a nuestro Dios le gustan los sacrificios. ¿Verdad que sí? Usted puede observar que en el Antiguo Testamento Abraham era un hombre de sacrificios. Abraham sacrificaba para Dios. Y otros hombres también sacrificaron, hicieron sacrificios para Dios. Porque el sacrificio es una ofrenda, gloria al nombre de nuestro Dios, que se hace, que se da a Dios, con el cual, con esos sacrificios, los hombres, los seres humanos, querían demostrarle a Dios gratitud. Aleluya. Y cuando se hacían esos sacrificios, el hombre lo que estaba expresando era un agradecimiento a Dios. Gratitud a Dios. Lo que estaba expresando era adoración a Dios, exaltación a Dios, y lo hacía a través de un sacrificio. A Dios siempre le agradaron los sacrificios, pues siempre los recibía. Los hombres los hacían constantemente. Abraham era un hombre que hacía constantemente sacrificios. Gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos podemos alabar a Dios en esta mañana? Gloria a Jesús para siempre. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios, un aleluya, alabanzas al Señor, o un aplauso para Dios en esta mañana? Gloria a Dios, aplauda al Señor, dele gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Estoy diciendo que los sacrificios hablan también de la inferioridad del hombre y la superioridad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el menor, o sea, nosotros los hombres, Abraham sacrificaba a Dios, quien era superior. Es el hombre quien da sacrificios y ofrece sacrificios a Dios. Vamos a mirar por la palabra sacrificios humanos, no humanos, sino de los seres humanos hacia Dios, donde se sacrificaba animales, donde se sacrificaban varias clases de animales. Y usted sabe por la palabra, sabemos que se sacrificaban muchas clases de animales y en diversos tiempos de la palabra. Antes de la ley, en la ley, gloria al nombre del Señor, esos fueron los sacrificios. Por eso digo que a Dios le agradaban y estaba de acuerdo con los sacrificios. Es más, Dios mismo trajo en la ley la ordenanza de sacrificar. Pero se sacrificaba a Dios, no a otros dioses. Se debía sacrificar a Dios. Y los sacrificios de la ley, los sacrificios que encontramos en la ley, eran sacrificios por el perdón de los pecados del ser humano. Pero los sacrificios que daba Abraham
que hacía Abraham y que hicieron otras personas, se deja mirar en la palabra que eran sacrificios llenos de humildad, de hombres humildes, de hombres agradecidos, de hombres agradecidos con Dios. Y entonces en su agradecimiento daban un animal, lo sacrificaban para nuestro Dios. Y sacrificar, hermano, no es fácil. Si nosotros miramos, el sacrificar implica despojo. Implica despojo, porque para usted sacrificar un animal, como lo hizo Abraham, para sacrificar un cordero, para sacrificar cualquier animal que fuera, eso implica despojarse de él. Lo que quiero en esta mañana que miremos es lo que implica para nosotros el sacrificar. Porque en nuestro tiempo nosotros no sacrificamos animales, mucho menos niños como lo hacen algunos, ¿verdad? Por lo menos a Satanás se le sacrifican niños, criaturas recién nacidas. Y usted puede observar cómo en temporadas del año se dicen a perder ciertos niños, ¿verdad? Se los roban, se desaparecen. Ya usted sabe a dónde van a parar. Muchos de ellos van a los sacerdotes satánicos, a los altares del diablo, donde le sacrifican a Satanás esas personas, esos niños. Pero nosotros los cristianos no sacrificamos esa clase de sacrificios, no los realizamos, no realizamos sacrificios humanos. Nosotros, Dios no le agrada el sacrificio de un hombre. Siempre pidió sacrificio de animales. Siempre se sacrificaron animales. Y ese sacrificio subía como olor grato a la presencia de Dios. Ese sacrificio era agradable ante los ojos de Dios. Él se complacía de esos sacrificios, pero de un hombre que llevaba acompañado obediencia, de un hombre que iba acompañado de humildad, de un hombre que para él no era tan importante lo material y que por ende era fácil despojarse de lo material, despojarse de un animal, despojarse de un cabro, despojarse de una oveja, despojarse de un macho cabrío, despojarse de cualquier animal, aunque ese animal le representara a él algo de dinero. De eso es que vamos a hablar en esta mañana, porque sacrificar para Dios no es tan fácil, pero se puede sacrificar para el Señor. Y vuelvo a repetir, en nuestro tiempo ya no sacrificamos un animal. Ya no vamos y lo degollamos como se hacía antes. Ahora en nuestro tiempo es diferente, es distinto. Pero podemos mirar un sacrificio, o mejor, a un hombre que se le pidió un sacrificio. A un hombre que se le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y usted puede mirar la humildad, la obediencia y la capacidad de despojarse que tenía Abraham. Vamos a Génesis capítulo 22 y vamos a leer allí la palabra del Señor en esta mañana. Sin dejar de alabar al Señor en esta hora. Alabe al Señor, de un gloria a Dios, un aleluya. Alabe a Dios, alábalo mientras ubicamos la palabra del Señor, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo,
toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Escucha bien lo que se le está pidiendo. Por eso hace un momento estaba diciendo que para nosotros aprender a sacrificar, tener un corazón dadivoso para Dios, tener un corazón generoso para Dios, y si nosotros queremos ser personas que sacrifican para Dios, tenemos que tener estas cualidades que tenía Abraham. Y vamos a comenzar a mirarlas. Mira lo que Dios le dice en el versículo 1. Después de que Dios probó, ¿verdad? Abraham le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Escucha bien. Primero que todo, partiendo de allí, ahí encontramos que Abraham estaba muy atento a la voz de Dios, muy receptivo a la voz de Dios, muy pendiente de cuando Dios le hablara. Cuando Dios lo llamó, de una vez contestó, heme aquí. ¿Verdad? Estaba atento, pendiente. Y el verso 2 dice lo siguiente. Dijo Dios, ¿no? Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Escucha bien lo que le están pidiendo allí. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí. Número 1, le están pidiendo lo que ama. Por eso nosotros debemos como cristianos aprender a sacrificar para el Señor. Lo que nosotros sacrificamos para Dios, ¿es lo que amamos o es lo que nos sobra? ¿O es lo que no nos interesa? Eso es una pregunta importante para hacerla en este tiempo. Porque Dios le está pidiendo a Abraham, sacrifica lo que amas. ¿Por qué no le pidió a Isaac, que también era hijo de él y era primero que él? Había nacido primero, era el primogénito. ¿Por qué no le pidió a Isaac? Porque Dios sabía que Abraham no amaba a Ismael. Estoy confundiendo el nombre. Dios no le pidió a Ismael, le pidió fue a Isaac. ¿Por qué? Porque a Isaac no lo amaba como a Ismael, santo Dios. No lo amaba como amaba a Isaac. Isaac era el hombre o el hijo a quien él amaba verdaderamente. Y Dios le está diciendo, sacrifícame al que tú amas. No me vayas a sacrificar lo que tú no amas. Sacrifícame al que usted daría la vida por él. Por eso es que cuando hacemos las cosas que hacemos para Dios, lo hacemos con sacrificio. Esto implica despojo. Despojarnos de lo que amamos. Por ejemplo, yo enseño a los hermanos, a la iglesia, que sacrificar para Dios nuestro vientre, nuestro cuerpo, en un ayuno, y despojarnos del alimento que tanto amamos y nos cae tan bien. Porque esto no es fácil. Si a usted le dicen vamos a ayunar 3 horas o vamos a ayunar
mediodía, 6 horas, 5 horas, 4 horas. Pues eso cualquiera lo hace. Pero cuando a usted le decimos, vamos a ayunar ya un tiempo prolongado, unas horas prolongadas, entonces psicológicamente muchos se ponen a pensar y ya les da dolor, ya piensan en el estómago, que va a sufrir, que su cuerpo se va a debilitar. Porque es que despojarnos de lo que a nosotros nos gusta no es fácil, hermano. Despojarnos de lo que a nosotros nos gusta o de lo que nosotros amamos no es fácil. Y hay un texto en la palabra que hay unas personas cuyo Dios es el vientre. ¿Sí lo ha leído? Hay unos que no piensan sino solamente en comer y en comer. No es que comer sea malo, es necesario para nuestra salud, nuestro cuerpo. Pero a veces no sacrificamos, gloria al nombre del Señor, el alimento, porque es que a nosotros nos gusta, es difícil. De verdad, es difícil dejar de comer. Porque el cuerpo empieza a pedir ese alimento que le estamos negando. Pero ¿sabe qué estamos haciendo ahí? Estamos sacrificando nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro tiempo en la presencia de Dios. Cuando en este lugar estamos en el culto y estamos orando y estamos ayunando, usted está sacrificando este tiempo para Dios. Estamos sacrificando un tiempo para Dios cuando pudiéramos estar haciendo otras cosas que nos servirían, pero nosotros estamos en el culto hoy sacrificando para Dios este tiempo. Gloria al nombre del Señor, aunque tengamos otras cosas pendientes por hacer. Pero estamos aquí sacrificando por amor a Dios, sacrificando nuestro cuerpo, nuestro alimento, sacrificando el tiempo en oración, en alabanza, en ayuno, en búsqueda de Dios. Gloria a Dios para siempre. Y vuelvo aquí a Abraham, porque a Abraham se le dice, dame o sacrifica lo que amas. Y vete a Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, le están pidiendo, primero, lo que amas. Segundo, está mostrando aquí que le están pidiendo obediencia. Le están pidiendo obediencia. Sacrifíqueme primero lo que amas. Y segundo, sea obediente. Hágalo. Y dice el verso 13: y Abraham se levantó muy de mañana y albardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aleluya. ¿Qué es lo que yo observo acá? Obediencia, despojo, sacrificio, humildad de ese hombre. Que le digan a usted, amado hermano, sacrifícame su hijo. ¿Usted lo haría? Por eso yo le coloqué el tema de esta enseñanza, sacrificando por amor al Señor. Porque no es por otra cosa, es solo por amor a Dios. Aquí hay un hombre que está dispuesto a entregar su hijo a quien amaba, no a Ismael. No se le pide a Ismael a quien no ama, se le pide a Isaac a quien ama de verdad. Porque es que es fácil dar lo que no amamos. Usted no ha visto, mira este ejemplo tan sencillo.
¿Usted no ve que cuando es tiempo de botar lo que hay en casa, usted bota es lo que ya no usa? ¿Por qué no bota lo que sirve? Por eso, porque lo amamos, porque nos presta un servicio, lo valoramos, no damos eso. Sacamos lo que ya no nos sirve. Esa es la costumbre de nosotros los seres humanos. Pero a Abraham se le está diciendo, dame lo que usted ama. Era el único hijo, hermano, hijo de él, con su esposa Sara, de hogar, del núcleo familiar verdadero, porque el otro era de la sierva. Se había llegado a ella y la había embarazado, pero no era el hijo de la esposa de la que él amaba. Por eso es que ama a Isaac, porque es el hijo de la esposa. El otro era el hijo de la sierva, de la que estaba allí sirviendo. Gloria a Dios. Pero observe lo que dice el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo. Escucha bien. Y ató a Isaac su hijo. Imagínese esa escena por un instante, amado hermano. Ofreciendo o amarrando, atando a Abraham a Isaac su hijo. ¿Sabe? Usted se puede imaginar el dolor con el que ese hombre amarraría a su hijo, sabiendo que se lo habían pedido en sacrificio, sabiendo que le habían dicho, dame a ese, no al otro, es a ese. Y ahora lo lleva y le dice, venga hijo, que te tengo que atar, porque tú eres el sacrificio, tú eres el cordero, tú eres el que voy a sacrificar. Léalo conmigo. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. O sea, preparó el altar. Ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Usted sabe qué es eso. Colocar a su hijo sobre la leña. Amarrarlo, atarlo al muchacho. Mire la obediencia. Por eso yo le digo, para sacrificar a Dios hay que tener obediencia. Y hay que tener la capacidad que tienen muchos hombres, la capacidad de no apegarse a los bienes materiales. Porque hay quienes no pueden sacrificar para Dios, no pueden dar nada para Dios, porque es que están apegados a lo material. Y el que está apegado a lo material no puede, porque no es capaz de desprenderse. Y si no se puede desprender, no puede sacrificar para Dios. Porque a Dios no se le da lo que nos sobra. A Dios no se le da como le damos por ahí al que pasa recogiendo para la fundación. Sacamos lo que no nos sirve y se lo damos. A Dios no es así. A Dios hay que darle lo mejor. Dios pidió siempre lo mejor. Y aquí está pidiendo al que amaba a Abraham. Y el versículo 10 dice lo siguiente. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Escucha bien algo que me llama la atención de Abraham. Era muy receptivo a la voz de Dios. Muy pendiente a cuando Dios le hablaba. Eso tenía Abraham. La demora era que se escuchara la voz de Dios. Porque no dice que se le aparecía. La escuchaba y Dios desde el cielo allá, el ángel de Jehová le hablaba y le decía, Abraham, Abraham. Y él inmediatamente, sin dudarlo, heme aquí, Señor. Tenía una dependencia de Dios increíble. Tenía una comunión con Dios fantástica. Tenía una comunicación y oía la voz de Dios
aleluya. Tan pronto Dios le hablaba, él escuchaba. Estaba muy atento a la voz del Señor. Y dice el versículo entonces, el versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. ¿Sabe? Dios lo que estaba era probando a Abraham. Y le dijo luego, no lo degolles, no atentes contra él, porque ya conozco que usted ama a Dios. Ya conozco que usted ama al Señor. Ya conozco que en usted no hay una aferración a lo material ni a su hijo, sino que usted es capaz de despojarse de su propio hijo con tal de agradar a Dios. Por eso yo le decía hace unos minutos que el sacrificar a Dios implica obediencia. Mira a Abraham cómo fue obediente. Humildad. Porque si no hay humildad en nosotros, no somos capaces de aceptar que Dios nos pide sacrificios. Que Dios nos pide que sacrifiquemos para Él. Que demos para Él lo mejor. Lo mejor de nuestra vida. Lo mejor de nuestro tiempo. Lo mejor de nuestra salud. Los mejores años que tenemos. El tiempo que tenemos ahora. La salud que tenemos ahora para sacrificar a Dios. ¿Cuántos tienen tiempo para evangelizar y no sacan ese tiempo para evangelizar? ¿Cuántos tienen ese tiempo para testificar de Cristo y no lo hacen? ¿Cuántos tienen tiempo, tienen buena salud y están roncando, están durmiendo? No están sacrificando un rato de su tiempo, de su rato libre para el Señor. Hay que despojarnos, hermano, aún de la pereza. Despojarnos de lo material. Despojarnos de solamente ocuparnos en lo terrenal. Y hay que dedicar un tiempo para Dios. Hay que dedicar unos días para el Señor. Hay que dedicar tiempo a la oración. Hay que dedicar tiempo al ayuno. Hay que dedicar tiempo a la vigilia. Hay que dedicar tiempo a la palabra, a la lectura. Hay que dedicar tiempo para venir al templo a buscar al Señor. Hay que dedicar tiempo para trabajarle al Señor allá en la calle, testificándole a alguien, invitando a alguien para el Señor, para Cristo, ganándolo para Cristo, hablándole del Señor Jesucristo, invitándolo al templo. Hermano, hay que tener todo esto y además hay que tener fidelidad. Si uno no es fiel a Dios, ¿cómo puede uno sacrificar para Él? ¿Cómo puede uno sacrificar para Dios tiempo, salud? ¿Verdad? Si uno no ama a Dios, si uno no es fiel a Dios, ¿cómo podríamos nosotros sacrificar para Él? Pero, gloria al nombre del Señor. Tenemos también el caso de Ana. Quiero compartirles un momento el caso de Ana. Ana fue una mujer estéril. Ana fue una mujer que lloraba y pedía a Dios, clamaba al Señor, se iba al templo a orar. ¿Sabe? Porque no tenía hijos. Y Dios un día le concede un embarazo de su esposo Elcana. Queda embarazada de un hombre, un jovencito llamado, muy conocido, quien fuera el gran profeta Samuel. Y cuando Ana queda embarazada, en agradecimiento, en gratitud a Dios, ¿sabe qué hace Ana? Sacrifica también su hijo a Dios. Pero vuelvo a repetir, Dios no quiere sacrificios de seres humanos, o sea, que sacrifiquemos hombres, que matemos hombres
que los degollemos. No, Dios le pidió eso a Abraham, pero no lo dejó degollar. Le dijo, deténgase, no lo hagas. Ahora, acá hay una mujer, Ana, sacrificando a su hijo. Y dice la palabra que ella lo crió, que ella lo mantuvo, ¿verdad? Ella lo crió, pero lo tuvo hasta cierta edad, y después de que lo mantuvo y vio que el niño ya se podía sostener solo, entonces lo llevó al templo y se lo llevó allá al sacerdote Elí, que ministraba en ese entonces, y lo lleva para que por siempre y para siempre esté el niño allá en el templo. Y dice la palabra que Samuel dormía en el templo. Allá dormía el niño Samuel. Allá se la pasaba, allá vivía Samuel en el templo. Pero yo lo que quiero decirle es que mire lo que hizo, lo que le costó, lo que le significaba a Ana el sacrificar su hijo. Primero, el dolor de una madre separarse de su hijo por toda una vida, porque ya no vería más a su hijo en la casa, ya no consentiría más a su hijo, ni lo tendría más con ella. No lo llevaría, si fueran nuestros tiempos, no lo llevaría al colegio, ya no le iba a hacer más el desayuno, ya no lo iba a levantar más, hijo, levántate para el colegio. Ya no lo iba a ir a buscar al colegio, ya no lo iba a traer, no lo iba a llevar. Su compañía de hijo ya no estaría más con ella. Yo he hablado con mujeres en estos días y me han dicho que separarse de sus hijos ha sido duro. Y es que cuando los hijos se van de casa, es doloroso para las mamás, para los papás. Es de dolor. Ahora imagínese usted aquí una madre con un niño de corta edad todavía, que decide ahora ella, por su propia voluntad y con gratitud a Dios, sacrificarlo al Señor. Ella lo sacrificó, ella lo dio como ofrenda, se lo entregó al Señor. Le dijo, Señor, este niño tú me lo diste, yo se lo pedí, yo no podía quedar embarazada, yo no podía quedar, aleluya, pero ahora tú me lo has dado, has oído mi oración, me has dado este muchacho y yo ahora se lo sacrifico, Señor, te doy a mi hijo lo que más amo. ¿Cree usted que Ana amaría a Samuel? Yo creo que con toda su alma. Si nuestras madres nos aman a nosotros ya siendo viejos, imagínese aquella madre que no podía quedar embarazada, que no podía quedar encinta, que era estéril y que lloraba por un hijo a Dios, hasta que Dios le escuchó. Yo creo que amaba a ese hijo con todo el alma, pero asimismo en ella vuelvo a ver, primero, gratitud. Segundo, un despojo en su vida. Aunque amaba a su hijo, lo daba en sacrificio. ¿Y sabe qué veo también en ella? Algo como Abraham. Dio lo que más amaba. Dio lo que más amaba. Gloria a Dios. Así que eso implicaba para ella, gloria al Señor, quedarse sola, perder el amor o la compañía mejor de su hijo, el consentirlo, el verlo cómo crecía, cómo se levantaba. Y todo esto lo hacía por amor a Dios. Por eso, en esta mañana yo le pregunto, ¿qué está usted dispuesto a sacrificar por amor a Dios? ¿Qué está dispuesto usted a hacer por amor a Dios? ¿Está dispuesto usted a sacrificar qué?
salud, tiempo, de pronto algunos días de dejar de comer por venir a buscar de Dios. Amén, gloria a Dios. A veces, en algunas ocasiones, de pronto también estará usted dispuesto a sacrificar de pronto de lo que Dios mismo le concede. Alguna ofrenda que usted, sería capaz usted de despojarse también de lo que Dios le da, del tiempo. Porque quiero que vayamos rápidamente a Romanos capítulo 12, verso 1. Porque mire lo que dice el Señor aquí. Libro de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es el sacrificio vivo? Que lo hagamos nosotros así como estamos. El sacrificio de nosotros es en vida, no un sacrificio muerto como los anteriores, que se tenían que matar, degollar el animal, sino que ahora nuestro sacrificio es vivo, porque estamos nosotros vivos, alentados, pero sacrificamos nuestra vida para Dios en vida, de la forma en que Dios anhela que nosotros lo hagamos. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire lo que está pidiendo el Señor: que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Mire lo que dice: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Dios pide de nosotros es que vengamos al templo, que presentemos un culto, que vengamos al culto y que nuestro cuerpo, nuestra vida es como ese sacrificio que antes se ofrecía pero muerto, pero que ahora es en vida, que usted viene a alabar a Dios. Ahora es en vida, ahora es con alabanzas en nuestros labios, ahora es con ayuno, ahora es en oración, ahora es en vigilia, ahora es en santidad, ahora es viviendo para Dios. Dice el apóstol: presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que cuando usted viene aquí a este lugar a ayunar, usted está viniendo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y está despojándose, como lo hizo Abraham, como lo hizo Ana y otros más, despojándose de lo que nos agrada, de lo que nos gusta. Porque cuando estamos ayunando, estamos despojándonos del alimento, despojándonos de lo que al estómago le gusta, le agrada, de lo que nuestro cuerpo nos pide. Estamos negándonos a eso, pero con tal de agradar y de buscar el rostro de Dios, de estar en su presencia. Y eso implica sacrificio, fuerza de voluntad, obediencia a Dios, porque si hacemos eso estamos obedeciendo esta palabra que dice: presentemos nuestro cuerpo vivo, nuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso implica entonces humildad, obediencia, fuerza de voluntad, abnegación, querer agradar a Dios, querer presentarnos ante Dios en un sacrificio vivo, santo, que le agrade a Dios. Y con una gran fuerza de voluntad de despojarnos de lo que nos gusta. Pero también fuerza de voluntad para sacar el día, para venir a la iglesia, para venir al templo, para buscar,
para venir al ayuno, para venir a la oración? ¿Qué me dice usted para levantarnos de madrugada a buscar a Dios? Para levantarnos de madrugada a buscar al Señor en oración. Hay algo que no le gusta al cuerpo y la carne no está dispuesta, dijo Jesús. Es a la oración y al ayuno. No le gusta la carne. No le gusta. Me decía alguien, hemos orado mucho y la oración nos tiene débiles. Es obvio, porque a la oración, la carne no le gusta la oración. A la carne no le gusta que uno se bote ahí de rodillas 3, 4 horas a orar. No le gusta. Al cuerpo no le gusta, a la carne no le gusta que usted dedique 1 día y 2 días para venir aquí al templo a orar y ayunar. No le gusta. Y es ahí entonces cuando yo comienzo a sacrificar mi cuerpo, pero en un sacrificio vivo, santo y agradable, en ayuno, en oración, en obediencia a Dios, a buscar a Dios, porque eso es de beneficio para mi alma. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque es un beneficio para nosotros, para nuestra alma. Nuestra carne, nuestro cuerpo se debilita, pero nuestra alma se fortalece. Nuestra vida cristiana crece. Dios nos fortalece a través de la oración, del ayuno, a través del culto, de la vigilia. Dios nos fortalece. Por eso dice el texto, y debemos hacer caso, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Así que cuando haya un culto, usted no se quede en la casa. Cuando haya un ayuno, usted no se quede en casa. Cuando haya una vigilia, usted no se quede en casa. Cuando haya algo, alguna actividad en la iglesia, usted no se quede en casa. En la madrugada, levantémonos a orar. Levantémonos a clamar a Dios. No nos quedemos en la cama. Sabe que cuando usted se levanta de esa cama a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, usted está empezando a hacer un sacrificio para Dios. Y es que el mero levantarse de la cama de esa hora, hermano, ya es un esfuerzo. Ya es un sacrificio. Levantarse todos los días a orar. Hermano, eso es difícil. Alguien me preguntaba, a mí siempre me han preguntado, varias veces me han preguntado esto. Voy a compartirlo hoy. Muchos hermanos me han preguntado, me han dicho, pastor, ¿para usted es fácil levantarse a las 3 de la mañana a orar todos los días o a las 4 de la mañana? Y yo les digo, la verdad no. No. Y me han preguntado, ¿cuántos años lleva usted orando en la madrugada? Y creo que más o menos algo más de 20 años. Y en algo más de 20 años no se ha acostumbrado a orar a las 3 de la mañana. No, yo no me he acostumbrado. El cuerpo no se levanta solo. A mí me toca colocar de mi parte, levantarme a las 3 de la mañana a orar. A mí me toca colocar el celular, la alarma. Porque si yo no coloco la alarma, mi cuerpo sigue durmiendo, porque es que eso es lo que le gusta al cuerpo. Descansar, dormir. No orar, no ayunar. Eso es lo que le gusta a la carne. Pero yo le contesté, o les he contestado a esas personas, no me he acostumbrado todavía. Tengo una rutina, sí. Y estoy de cierta forma acostumbrado a la rutina. Pero si mi cuerpo yo lo dejara dormir, él dormiría más. Porque a veces los hermanos me preguntan y piensan que yo tengo ya, después de 20 años de oración en la madrugada, ya se me va el sueño, se me quita todo y estoy enérgico para orar. No, yo soy un ser humano común y corriente. Y a mí me toca sacrificar el sueño, sacrificar el tiempo para estar aquí, sacrificar el tiempo para ayunar,
Sacrificar tiempo, mi vida, mi fuerza, dedicarla al Señor para el estudio, para la lectura, para el ayuno, para la oración, para vivir para Dios. A todos nos toca. Por eso termino con esto en esta mañana. Pablo nos pide y nos dice: así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios. Escuche que Pablo hace una rogativa. Os ruego. No les digo, les ruego. O sea, como que nos está insistiendo, por la misericordia de Dios, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Dios nos está rogando a través del apóstol Pablo. Su palabra nos dice: les ruego que sean valientes. Les ruego que se esfuercen. Les ruego que vengan al templo. Les ruego que se presenten ante el Dios vivo en sacrificio santo y agradable. Les ruego por las misericordias de Dios que sean. Eso implica ser valiente. Eso implica dejar la pereza. Que cuando a usted el cuerpo le dice: uy, ya no quiero ayunar más, usted le diga a su cuerpo y a su estómago en especial, le diga: sí, voy a ayunar. Porque es necesario que yo me presente ante Dios en oración y en ayuno. Que usted le diga a su cuerpo: sí, voy a ir el domingo al templo. Sí, voy a ir el sábado al ayuno. Aunque su cuerpo le diga: quiero descansar, he trabajado duro esta semana, quiero descansar. Es necesario que usted le diga: voy a vencerte pereza, voy a vencerte flojera, voy a vencerte desánimo, voy a vencerte porque voy a sacrificar para Dios mi vida, mi tiempo, mi salud. Voy a entregarle a Dios lo que quiero. Voy a sacrificar a Dios mi descanso para irme al templo a orar y ayunar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Colóquese sobre sus pies, por favor. ¿Cuántos ya perdieron ese ánimo? ¿Cuánta gente ha perdido, hermano? En las congregaciones. Déjeme decirlo, lo voy a decir públicamente. ¿Cuántos pastores ya perdieron el ánimo de orar y de ayunar? Muchos pastores, ¿saben qué están haciendo? Haciendo cosas que Dios no los llamó a hacer. Dedicando sus tiempos a cosas que no debieran estar dedicando el tiempo. Están haciendo cosas que debiera ese tiempo ser mejor aprovechado en la presencia de Dios. Por eso en esta mañana, aquí en esta congregación, yo les animo a orar, a ayunar, a venir al templo, a leer la palabra, a vivir santamente y a vigilar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, en esta mañana te doy gracias por la palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por la palabra que nos regala, Dios del cielo. Gracias, Señor, por el mensaje en este día. Gracias, Señor del cielo, te doy, Dios de la gloria. Gracias porque nos amas. Y como nos amas, nos corriges, nos exhortas, nos levantas el ánimo, nos da nuevas fuerzas, Señor, para orar. Nos da nuevas fuerzas para vigilar. Nos da nuevas fuerzas para ayunar, Señor. Gracias te damos, Padre precioso de la gloria. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias te damos en este día, mi Señor. Gracias te damos, mi Dios poderoso, aleluya. Gracias te damos, mi amado Padre. Gracias te damos, mi amado Salvador. Aleluya, gracias por amarnos. Gracias por exhortarnos, Señor. Gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra. Gracias te damos, amado Rey, aleluya. Alabanzas a tu nombre, Señor. Alabanzas a tu nombre.